Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un día más a nuestra programación especial de San Isidro. Hoy contamos con la colaboración especial de Raquel y Belén, que nos van a hacer pues, una visita maravillosa teatralizada de las zarzuelas de Madrid. Así que esperamos que os guste. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. Yo soy María Belén, creo que con algunos que estamos aquí ya nos hemos visto varias veces. Y yo soy Raquel Pardos, la actriz que colabora de la mano con Belu en el proyecto de Rutas Teatrales y que, por suerte para mí, puedo dar voz y vida, ¿no? A muchas de las mujeres que marcaron un antes y un después en la cultura española y sobre todo en el Madrid de principios del siglo XX. Bueno, muchos te recordarán de hace muy poquito, de cuando hicimos Navidades en verso. Así que de allí te deben tener muy presente y creo, veo caras, reconozco así entre todas las caritas que hemos paseado por Madrid juntas y juntos, así que veo aquí algunas caritas que te habrán visto haciendo de Emilia, que hoy además se cumplen 100 años de este gran año que le vamos a dedicar a Emilia Pardo Bazán, así que muchos y muchas te habrán visto hacer de Emilia de la Xirgu. Muchísimas gracias por la invitación una vez más, en este caso para celebrar la semana de San Isidro, una semana que, como he visto, está llena de actividades, así que una vez más, enhorabuena por esta excelente programación y esta forma de seguir aprendiendo y seguir disfrutando de nuestra cultura, aunque no podamos hacerlo de forma presencial, no resignarnos a que eso no suceda, y seguir aprovechando esta posibilidad que es lo online. Así que muy entusiasmadas con esta actividad de hoy, donde estamos aprendiendo muchísimo también, porque bueno, la zarzuela también es un género, y el género chico sobre todo, que a veces es como que queda muy distanciado entre las generaciones, pero para nosotras que nos encanta viajar en el tiempo y seguir descubriendo costumbres, historias, y descubriendo a nuestras artistas y a nuestros artistas, el género chico es una excelente forma de poder ver reflejada esa realidad, ese Madrid también más castizo, ¿no? Más popular, que marcó un antes y un después, porque por primera vez se ven reflejadas en ese teatro no tan burgués de ese Madrid del 19. Escenas tan populares como las que se citan en la verbena de la Paloma y que de alguna manera reflejan a todo el ciudadano que había en Madrid, no solo a la corte y no solo a la alta burguesía. Totalmente. Y vamos a aprovechar para compartir la pantalla y que empecemos a ver algunas imágenes. Vayan contándome si se ven bien, si pueden ver las imágenes que vamos a ir compartiendo. ¿Se ve bien? Vamos, a ver si quizás Begoña o Fernando nos dan el ok por audio. Sí. Si no, perfecto, muchas gracias. Bueno, si bien decíamos muy bien con Raquel que las zarzuelas y el género chico sobre todo, porque también aquí sería interesante hacer como una distinción, ¿no? Como que una cosa es la zarzuela y otra, o quizás dentro de la propia zarzuela, es un capítulo el género chico, ¿no? Claro, importante matizar esto. La zarzuela no deja de ser un género operístico, es, digamos, el género lírico propiamente español, ¿no? Si bien la ópera nace en Italia, durante todo el siglo XVII, XVIII, XIX viaja por toda Europa, la zarzuela, que bien reflejaba esas escenas de la alta burguesía española, y también a nivel lírico, a nivel instrumental, a nivel de partitura, los cantantes requería toda una destreza vocal propia, ¿no? También de esos cantantes de la corte. El género chico nace como un pequeño break, como un pequeño momento de distanciamiento, de descanso, para reflejar un aspecto más popular y de clases mucho más humildes. Que esto un poco me viene a recordar, ¿no? Hablando con Belu de esta transformación, que no es la primera vez en la historia del teatro que esto se hace, sino que en España, en el siglo de oro, ya con autores como Cervantes, Lope de Vega, en donde las obras que se representaban eran tan largas, nace el género de los entremeses.
el género de los entremeses, que bien era escenas de 30, 40 minutos, puramente de teatro. No es verdad que aquí no había música, pero sí que reflejaba esa clase más popular e incluso aspectos y escenas muy rurales, como para contrarrestar y también para meter un momento, pues algo cómico, distendido, que la gente se pudiera relajar, porque claro, si ya en el siglo XVI-XVII las obras duraban, pues eso, 6 horas. 6 horas. 6 horas, y metían unos entremeses de media hora, 40 minutos. Pues la zarzuela, que comentábamos que duraba 4 horas, que bueno, ya poco a poco se va reduciendo, ya la gente empieza a tener menos paciencia. Sí, sí, bueno, es que es interesante cómo también acompaña el contexto, ¿no?, social. Hay que pensar ese fin del siglo XIX, donde se estaba dando también el fenómeno a nivel europeo de esa nueva sociedad que buscaba nuevos espacios de ocio, una nueva sociedad también que buscaba disfrutar de su tiempo libre. Pensemos que además todavía no existía el concepto de las vacaciones y por lo tanto se acercaba el verano y se buscaban estos espacios para disfrutar de nuevas ofertas de ocio. El espacio para ese nuevo ocio era la calle. La calle era ese escenario que elegían para pasear por Madrid, y si el escenario era la calle, podemos decir que la escenografía de estas actividades de ocio que tenían en el siglo XIX era sobre todo los bailes, las verbenas, sobre todo las plazas, sobre todo cuando empezaba. Por eso tomamos como ejemplo la verbena de la Paloma, que nos parece que es un excelente ejemplo para condensar las cuestiones más importantes que buscaba reflejar el género chico, porque claramente es a través del género chico y también de la zarzuela donde se empieza a poner el foco en ese momento del año estival, que estamos por comenzar en pocas semanas, y que el madrileño y la madrileña, y también los que venían a vivir aquí, porque eso es muy importante de decir, la gente que empezaba a disfrutar del ocio en Madrid, no eran solo los que eran de toda la vida de Madrid, sino también la gran inmigración que empieza a llegar a finales del siglo XIX. Así que empiezan a disfrutar del ocio en la calle, por ejemplo, como nos indica esta imagen de la verbena de la Paloma, que eran los bailes, por ejemplo. En Madrid, me encanta esto decirlo, y creo que es algo que tendríamos que recuperar cuando pase la pandemia, a ver si coincidimos, son los bailes. Finales del siglo XIX, se bailaba todo el año en Madrid. Era burbujeante el ambiente que había en Madrid. Fíjense que había 145 asociaciones en donde se bailaba todo tipo. Sí. Por supuesto el chotis, pero también se bailaba la polca, la mazurca. Todo ese momento que vive Madrid, ese ambiente tan burbujeante de esa inmigración, de gente de otros ámbitos, quizá de unas provincias mucho más pequeñas que se dan, ¿no?, en Madrid, y comparten esos bailes populares de sus tierras, cómo se fusionan. Y además era precioso porque si tú te acercabas a uno de estos 140 y pico de bailes que dice Raquel y no sabías bailar lo que se iba a bailar, se repartían unos folletines entre el público, dibujados los distintos pasos para que tú puedas rápidamente aprender y no perderte la posibilidad de bailar en aquel baile. Es una idea maravillosa. Y el género chico, mira Raquel, el género chico logra captar rápidamente, no solo para reflejar la calle, sino que también estos bailes. Muchas obras del género chico, como estamos viendo en la verbena de la Paloma, las escenas o los momentos de conflicto concluían con una escena de baile. También que se daban en cafés cantantes. ¿No? Bien. Es sorprendente como en Madrid, en la ciudad de Madrid, bueno, en la urbe, en el centro, se daban muchos más cafés cantantes que en la propia Andalucía. ¿Qué eran los cafés cantantes? ¿Qué eran los cafés cantantes? Eran estos espacios públicos en donde se servía una bebida, ¿no?, que podían ser licores o café, y se centraba el espacio en un tablado en donde principalmente se mostraban unos bailadores flamencos que animaban a toda la gente a unirse, y también otros géneros dancísticos. Era un contexto muy diferente al que se encontraba en las cafeterías, ¿no?
repetimos, este gran efecto a fines del siglo XIX, que fue la búsqueda de ocio, esos nuevos espacios de sociabilidad, como podía ser la calle, también se daba en estos cafés cantantes o en los cafés, donde había dos ambientes muy diferentes. Una cosa es el ambiente que encontrabas en un café. Efectivamente. Y otra cosa, ya cuando nos íbamos a un momento más ocioso, picarón, era el momento en donde claro, la gente se conocía, se vertían todas esas influencias, ¿no? De la gente que venía de otras tierras. Me parece fascinante. Y Ricardo de la Vega y Tomás Bretón en La verbena de la Paloma también reflejan lo que significaban estos bailes que se encontraban. ¿Recuerdas esa partecita de La verbena de la Paloma donde se sorprenden por la cantidad de bailes que uno puede encontrar en pleno Madrid una noche de verano? Y dice así. Esta es una de las escenas en donde don Sebastián habla y farda y presume con don Hilarión, otro de los personajes de La verbena de la Paloma. Ea pues, yo me voy. Ya sabe usted que mi casa está en la calle más céntrica de la verbena y que tendré abierta la tienda toda la noche, porque mi familia tomará el fresco sentada en la puerta y verá el baile, que es el mayor de los 72 que hay en el distrito. Responde don Hilarión asustado. 72 bailes. 72 bailes con todos los adelantos modernos, con lo que ya lo sabe usted. 72 bailes. Le respondía don San Sebastián en el distrito. 72 bailes en el distrito. Puntos de encuentro, imagínense. Esto en 1894 lo retrata. 1894, Verbena de la Paloma, que se estrena, mira Raquel, en este desaparecido Teatro Apolo. Ay, no, quiero hacer spoiler, no quiero que vean. Ahí está. Desaparecido Teatro Apolo. Aquí es donde se estrena por primera vez nuestra zarzuela La verbena de la Paloma. Se estrena en realidad en febrero, así que podemos decir que hacía un poquito de frío, aunque querían reflejar el ambiente de la verbena. Pero contaban en las críticas que la gente que asistió a esas funciones en ese frío invierno pudo revivir una calurosa noche de verano. Y eso que no creo yo que tuviera buena calefacción el teatro, ya lo dudo. Pero supieron reflejar tanto a nivel escenográfico como a nivel actoral, a nivel musical, interpretativo, ese ambiente, ¿no? De la época estival. Fue un momento fundamental además para la historia de nuestro teatro cuando se estrenó La verbena de la Paloma, porque surgía con fuerza lo que tanto estamos mencionando, ¿no? Este género chico, este capítulo que es una parte de la historia de nuestra zarzuela y que, como decía Raquel, viene a renovar este tipo de teatro que se hacía en la época, porque hay que pensar que también al teatro en realidad la aristocracia y la burguesía. ¿Cuánto costaba asistir al teatro? Era un dineral. Era carísimo. Era carísimo. Claro. Una entrada, por ejemplo, al Teatro Real, por ejemplo, ¿no? Bueno, para irnos bien arriba, estaba cerca de los 30 reales. Y una entrada al Teatro Español, 5 reales. Cuando lo que ganaba un obrero, que era el que al final asistía a ver La verbena de la Paloma, eran 12 reales diarios. Es decir, que quizás si tú te querías costear una entrada para ir al Teatro Real, bueno, no hagamos cuentas con cuánto nos sale hoy, no. También implicaba 2 jornadas laborales, era un presupuesto. Entonces esto hacía que la gente de a pie, de a calle, no asistiera al teatro, no solo por el precio de la entrada, sino por lo que contó Raquel también de la duración de las obras. 4 horas. ¿Quién iba al teatro 4 horas? Sí. Sobre todo los que habían estado durante 12 y 14 horas de jornada trabajando, agotados, cansados, se iban a sentar en la butaca, se iban a dormir. Si hoy nos pasa, si hoy a veces con hora y media, 2 horas de obra, yo digo, por favor, hoy no, hoy me voy a beber un cafecito antes de entrar, porque como sea la obra muy tediosa, me duermo. Y me sabe fatal, yo que soy actriz, me sabe fatal dormirme en el teatro. Bueno, eso mismo pensaron 3 jovencitos dramaturgos de la época, también inmigrantes. Hay que pensar esta confluencia que se daba tan importante a fines del siglo XIX, que eran Valle, Luján y Riquelme. Cuando lo digo así rápido siento que es una formación de fútbol. Valle, Luján y Riquelme. Y ellos 3 se dan cuenta, estos 3 artistas se dan cuenta de que era necesaria una renovación en el teatro. Y eso iba a venir
no solo por reducir la duración de las obras, dicen, ¿quién va al teatro 4 horas? Lo mismo que le sucede a Raquel. Entonces ellos se plantean este género chico que surge con fuerzas y en la época se va a llamar el teatro por horas. ¿Por qué se llamaba teatro por horas? Porque lo que hace es, en vez de hacer una obra de 4 horas, ofrecer 4 obras de 1 hora cada una. Uy, Belú, pero eso me suena al microteatro que hay ahora en Madrid tan pujante, ¿no? Cerca de la Plaza de la Luna. Me asusta un poco, ¿no? Porque digo, es verdad, el teatro por hora era el microteatro del siglo XIX, pero ahí se iba 1 hora al teatro. ¿Cuánto dura hoy el microteatro aquí? Como mucho, 15 o 20 minutos. Que en el siglo XXII igual dura 3, una cosa así. un flash. Bueno, sigue resistiendo el teatro. Pero en el Teatro Apolo, que es donde estos 3 artistas deciden llevar esta revolucionaria idea de hacer teatro, que se llamaba el teatro por horas, empieza a tener un éxito descomunal. Empiezan a hacer representaciones en secciones y la revolución no solo viene por cómo reducen el tiempo de la función, sino que reducen el precio de las entradas. Lo cual empiezan a acceder otro público, ¿no? Exactamente, otro público, porque habíamos dicho que ir al teatro español te podía costar la entrada 5 reales, y aquí estamos hablando de que cada sección del teatro por horas te costaba 25 céntimos. ¡Wow! Fue una revolución porque lograron reducir los costos. Claro. Y de esta forma se multiplicó. Mira, vamos a hacer un juego, para que además veamos el ambiente que tenía Madrid en aquellos años. Vamos a pasar de fotografía. Mira, lo que era la fachada del Teatro Apolo. Vamos a jugar después con ellos también a ver dónde estaba ubicado este Teatro Apolo. Perfecto. Pero vamos a jugar a que asistes a una representación del Teatro por horas, vamos a jugar que asistes a ver la verbena de la Paloma, aquí al Teatro Apolo, y te encuentras con el dueño del Teatro Apolo y te dice, mira Raquel, esto es un éxito absoluto, tengo funciones a las 9 de la noche, a las 10:30 de la noche y a las 11:30 de la noche. Hago 3 secciones, ya no puedo más y sin embargo quiero aprovechar esta ola que estoy viviendo de éxito, ¿no? en el teatro y en la cultura, que a veces no vienen siempre estas olas, así que voy a incorporar una cuarta función. Raquel, dime, funciona a las 9, funciona a las 10 y funciona a las 11. ¿Cuándo pondrías la cuarta función si vivieras hoy en Madrid? ¿A las 8 de la noche o a las 12 de la noche? O en el siglo XIX, ¿qué te imaginas? ¿La gente iba a ir al teatro más a las 8 de la noche o a las 12 de la noche? Madre mía, teniendo en cuenta que no había discotecas, ¿no? No había discotecas en aquel entonces. Hombre, yo imagino que a las 8, así a priori... Quiero pensar que a las 8, claro. ¿No? Mira lo que era el ambiente teatral que se vivía a fines del siglo XIX, que la cuarta función se coloca a las 12 de la noche. Fue un éxito absoluto. Desde ahí la historia la conoce como la cuarta del Apolo, porque fue el Teatro Apolo el que se animó a poner esta cuarta función a las 12 de la noche. Me maravilla pensar, siglo XIX, fines del siglo XIX, que la gente a las 12 de la noche se metía en el teatro, que además la función no empezaba puntual, por lo tanto terminaba la función a la 1:30. Mira lo que era el ambiente que se vivía en aquellos años, que el Café Fornos, bueno, un café que era el más lujoso de Madrid, que hoy está ubicado donde está el Starbucks, justo en el solar de enfrente del Four Seasons, del edificio de la Equitativa, ahí en calle Sevilla. El Café Fornos tenía un menú de cenas a las 12 de la noche y económico para que toda esta gente que salía del teatro de ver teatro por horas tenga un sitio para ir a cenar. ¡Ay, qué maravilla! El ambiente, tú volverías loca. No, yo cerraría todos los bares y teatros. Pero es un claro reflejo primero de cómo también el teatro marcaba el ritmo de la ciudad. Sin duda. Decidieron poner el Teatro Apolo, su cuarta función, que pasó a la historia como la cuarta del Apolo, a las 12 de la noche, y la gastronomía, la restauración, decidió agregar otro turno de cenas. Hoy uno de los problemas que tenemos cuando vamos al teatro es
cuando salimos, Sí. ¿quién no ha cerrado? ¿Qué restaurante no cerró la cocina? Bueno, No, y ahora, bueno, con el toque de queda era además imposible, pero por eso había que estar muy pillo mirando dónde van los actores y las actrices, porque ellos sí conocen qué cocinas siguen abiertas. Y económicas. Me parece maravilloso. Claro, esto fue un boom. Sobre todo, repetimos, el precio de la entrada hacía como decía Raquel, que vaya allí el obrero, la que trabajaba en la lavandería, la que trabajaba en una imprenta. No iba la aristocracia. Bueno. Que nosotras aparentemente creamos, porque luego a mí me han chivado por aquí que sí se escondían, ¿no? ¿Qué decía la prensa de la época con este fenómeno que se daba de que la aristocracia en algún punto decía, yo sigo yendo al Real a pagar mis 30 reales de entrada, a asistir a mi palco para que me vean, y luego, ¿qué pasaba luego? ¿Lo puedo leer? ¿Qué decía la prensa de la época? A las 10 de la noche, ni la marquesa ni el conde se declaraban dispuestos a ir al Real, donde la representación, que comenzaba a las 8, duraba más de 4 horas, o quedarse en él a partir de las 10. Las butacas y palcos solían quedarse vacíos después de mediado el segundo acto, porque los abonados no querían perderse el capotín de la canción de la Lola o el pregón del boyero del chaleco blanco. Lo cual, ellos a las 7:30 estaban luciéndose en la plaza de ópera, ¿no? En el Real, claro, aquí con sus galas, a las 8 entraban a ver la zarzuela y luego, entre acto y acto, se movían por el palco y se iban a vivir y se escapaban al Teatro Apolo. Claro, el Teatro Apolo, claro, donde primaba este teatro por horas como la verbena de la Paloma, pero la crítica y la aristocracia no le daban todavía el visto bueno. Hubo que esperar algunos años para que la crítica le diera su apoyo también a este gran fenómeno teatral como era el Teatro Apolo. ¿Dónde estaba ubicado el Teatro Apolo? ¿Sigue existiendo? ¿Reconoces esta fachada? Ay. ¿Has pasado por alguna calle y has visto que decía Teatro Apolo? No. Bueno, vamos a ver si te doy alguna pista. ¿Dónde podrías decirnos que estaba ubicado? ¡Uy! Casi. Me ha parecido. A ver, esto es Alcalá, ¿no? Eso es Alcalá. Eso aquí diviso el Starbucks. Exactamente. De hecho, mira, aquí donde está Starbucks, exactamente, sí. Ahí es donde está ubicado nuestro Fornos, este café de menú de cena. Pero les voy a dar una pista más. Ahí está, ya les paso la dirección para que lo puedan apuntar y la próxima vez que asistan a ver ese edificio de la Equitativa, que creo que está medio Madrid visitando el edificio Sevilla para ver cómo ha quedado ese Four Seasons, pero sobre todo para que se acerquen a Alcalá 45, en aquel entonces les he puesto ahí la dirección que figuraba, que era el 51, donde hoy está el área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, estaba este gran café. Por suerte, este gran teatro, por suerte hay placa, por suerte, porque hay muchos teatros desaparecidos en Madrid que ya no contamos ni siquiera con una información que nos dé cuenta de que allí, por ejemplo, se encontraba Teatro Apolo, cátedra, dice la placa, cátedra de la zarzuela madrileña. En este lugar estuvo entre 1873 a 1929, es decir, que vio pasar estrenos y estrenos y estrenos. 1929 desaparece este Teatro Apolo, donde se vio el estreno, por ejemplo, de La verbena de la Paloma, y este boom de que fue el teatro por horas, como dice Raquel, el microteatro del siglo XIX. Claro, lo que logró y generó Chico fue que delante del escenario, cuando se levantaba el telón, ese espectador y esa espectadora que estaba sentada en su butaca, no veía convenciones posrománticas o historicistas. Lo que querían ellos era verse reflejados en el escenario. Que se levantara el telón y que vieran su plaza, su esquina de su casa, el puente de Segovia, que sus propios vecinos como personajes de la obra. Exactamente, eso querían ver documentos humanos, se querían ver ellos mismos, querían ver su presente. Ellos querían ver el
estaban viviendo reflejado en esos escenarios. ¿Puedo describir cómo eran esos escenarios? Ay, sí, me encanta. A ver, vamos a imaginarnos que estamos sentados en una de esas butacas de terciopelo, porque imagino que aunque fuera género chico y no estábamos en el Real, las butacas seguían siendo de terciopelo. El Teatro Apolo era un teatro con todos sus lujos también. Por favor. Estábamos ahí vamos a ponernos que estamos en el pase de las 12 de la noche. Ay, sí, 12 de la noche, butaca de terciopelo, después de todo un día duro, un jornal ahí duro, incluso estamos ahí un poco hasta sudados, y tenemos ante nuestros ojos, se abre el telón, en el escenario vemos una calle del barrio de La Latina, barrio castizo por antonomasia en Madrid. 2 casas ocupan todo el escenario. La de la izquierda, que ve el espectador, es pobre, un poco antigua y solo consta de un piso bajo y un principal. El piso bajo tiene 2 rejas muy grandes y salientes que permiten ver todo el interior de la casa. Un portal es largo y estrecho. La casa de la derecha no es tan antigua y ya tiene 3 pisos. La planta baja es un café cuyo rótulo dice Café de Melilla. La puerta tiene 2 hojas que abren y cierran hacia afuera y hacia adentro, vamos, como las puertas estas del oeste, así, para que todo el mundo pueda acceder. Y a la parte de fuera hay un puesto de fósforos y periódicos. Un farol de gas entre las 2 casas da muy poca luz y genera un ambiente tenue. ¿Qué te parece? Bueno, quiero creer que sentadita en mi butaca del Teatro Apolo, cuando se levantó el telón, es una acotación del segundo acto que has leído, reconoció rápidamente que lo que se estaba describiendo era ese barrio de La Latina, ese barrio que ellos transitaban tan cotidianamente, y reconocieron además el café que menciona. ¿Cómo se llama el café que menciona? Café de Melilla. Café de Melilla, que en realidad era esta Plaza de la Cebada. Mira lo que era la Plaza de la Cebada en 1869. Bueno, ahora se parece así los domingos por la mañana, ¿no? Con el rastro. Con el ¿Cómo rastro. lo ves? Un poco. Mira qué cambiada es. Esta fotografía es de 1869, todavía faltaban 20 años para que se estrene la verbena de La Paloma en el Teatro Apolo, pero aquí ya podemos ver cómo era ese Madrid, sobre todo cómo era ese barrio de La Latina que tanto inspiró a las obras del género chico, con esta idea de llevar el presente al escenario. Aquí vemos la iglesia de San Millán. Ahí en la foto, en el punto central. Exactamente. Esa iglesia de San Millán, Millán, muy bien, es derribada en el mismo año que esta foto, en 1869. Su solar queda vacío y allí se construye en ese mismo solar, a los 4 años posteriores, un conjunto de viviendas. 2 casas en todo el escenario. A ver, vamos a intentar volver a leer estas acotaciones que leyó Raquel de la verbena de La Paloma del segundo acto, intentando imaginarnos que donde está esa iglesia de San Millán se encuentra lo que Raquel nos va a volver a leer. A ver si con este ejercicio de imaginación podemos reemplazar la iglesia de San Millán por una calle del barrio de La Latina. 2 casas ocupan todo el escenario. La de la izquierda del espectador es pobre y muy antigua y solo consta de un piso bajo y principal. El piso bajo tiene 2 rejas muy grandes y salientes que permiten ver todo el interior de la casa. Un portal es largo y estrecho. La casa de la derecha no es tan antigua y tiene 3 pisos. La planta baja es un café cuyo rótulo dice Café de Melilla. La puerta tiene 2 hojas que abren y cierran hacia afuera y hacia adentro, y a la parte de fuera hay un puesto de fósforos y periódicos. Un farol de gas entre las 2 casas da muy poca luz a la calle y un ambiente tenue. Precioso, gracias. Mira, así es como encontramos hoy ese solar donde estaba antiguamente la iglesia de San Millán. Hoy encontramos allí la cervecería que lleva ese nombre. No es el antiguo café San Millán, pero cuando la gente se levantó el telón aquella noche que se estrenó la verbena de La Paloma, pudo reconocer que se estaba describiendo este solar y que el café Millán
Melilla, perdón, que se lee en la verbena de la Paloma, es en realidad el café San Millán. Así que bueno, la próxima vez tú que andas mucho por la Latina, que te gusta mucho, Ay. aprovecha para mirar esa cafetería, esa cervecería San Millán e intentar sentir que estás, ¿por qué no?, otra vez la calle como escenario y la escenografía de la verbena de la Paloma. Me voy a llevar el mantón de Manila. Mantón, yo creo. El mantón, te vas con tu mantón, claro, el mantón, ¿no? Que presente también está en nuestra gran verbena de la Paloma, o el boticario y las chulapas. Uy, el boticario y las chulapas. Y celos mal reprimidos, ponete un título. Uy. La verbena de la Paloma. Esto no me recuerda, Belén, a la anécdota de la esencia original que inspiró al autor de la verbena de la Paloma. Es verdad, Ricardo de la Vega, que es el que firma el texto, Tomás Bretón hace la música, no solo se inspira para crear la escenografía y el ambiente en el barrio de la Latina, sino que también se inspira en los acontecimientos que sucedían. ¿Cómo era esa anécdota? Me encanta. Dicen que nuestro autor, Ricardo, en uno de estos días que ya tenía un texto impreso y lo quería llevar a imprenta para poder, un texto impreso, ¿no? Un texto escrito, y lo llevaba a imprenta para poder tener más ejemplares, se puso a charlar aquella buena mañana, además decían una mañana de agosto, en el caluroso Madrid del siglo XIX, se puso a charlar pues, con el joven tendero, con el joven empleado de la imprenta. Claro, el joven empleado estaba histérico, es que se le llevaban los demonios, y al maravilloso escritor Ricardo, pues que no le conocería mucho, no lo sé, bueno, tuvo el momento así de desfogue con él y le vertió todos sus sentimientos de celos, puesto que es su novia y prometida, una tal Susana, resulta que jugaba a sacarle a su novio de quicio, poniéndole, se ponía como a presumir con el boticario, el viejo boticario llamado Don Hilarión. Se divertía, se divertía sacando de quicio a su novio con este viejo boticario. Tan molesto estaba el joven tendero que le juró esa misma mañana a don Ricardo que esa noche en la verbena de Madrid le iba a gritar delante de todo el mundo a su novia Susana: ¿dónde vas con ese mantón de Manila? Chulapa. Y esta frase, que a Ricardo se le quedó grabadísima en la cabeza, fue una de las frases que más adelante formaron parte del diálogo de la gran verbena de la Paloma, que es esta zarzuela de género chico que revolucionó. Exactamente, ¿dónde vas con mantón de Manila? Es decir, y en este cartel maravilloso se ve claramente esa esencia, ese origen, ese hecho real, ¿no? Que inspiró al autor. Mira, donde vemos aquí, esa sería Susana, ¿no? Sí, Susana con su amiga bailando juntas en la verbena de la Paloma, porque en realidad este personaje que se encuentra Ricardo de la Vega, en el que se inspira, que podríamos decir tranquilamente que es Julián, el personaje de la verbena de la Paloma, sentía celos de Susana, pero Susana no iba a ir con el boticario, iba a ir con su amiga. Claro. Me encanta lo del mantón de Manila. Vamos a intentar viajar un poco a aquella época, vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a poner una de las canciones, vamos a poner por aquí, así ponemos el mantón de Manila, porque a mí me encantaría cantarlo, debo decirlo, pero no se me da muy bien. Bueno, mujer, tenemos tiempo, hasta el sábado tenemos tiempo. Hasta el sábado tenemos tiempo. ¿Dónde vas con mantón de Manila?, le dijo. A ver. No estamos escuchando bien, chicas. ¿Lo escuchan bien? Espera, no, dice. No. A ver. No. Vamos a poner. Espera que manejo de aquí. Es que me gusta tanto que me la estaba guardando para mí.
Vuélvelo a poner y hacemos lo que nos ha dicho Fernando antes, Sí. Lo comprobamos si lo hemos Vamos hecho bien, a ¿no? comprobar si lo hemos hecho bien. Como decía entonces, me parece precioso que hoy cuando escuchamos aquí, exactamente. Bueno, hoy estamos aprendiendo de todo un poco. Ahora sí. A ver si... Perfecto. Ahora sí. Perfecto, gracias Fernando, muchas gracias. Entonces, nos imaginamos este Ricardo de la Vega que entra a la imprenta, que se encuentra con un jovencito Julián del otro lado del mostrador y que le cuenta que cuando vaya a la verbena de la Paloma le va a cantar a Susana. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? Y ella le contestó. A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Qué te imaginas, Julián? ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? ¡Qué mimoso! Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, un dolor y lo que hay que tener. Y si a mí no me dieran la gana de que fueras del barazo con él, pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel. Sí, Sí. Sí. Muy. Pues eso ahora Me encanta. Un aplauso. Ay, no sé si retumba mucho. A mí me emociona muchísimo la zarzuela. Me genera ahí como un... A veces tenemos un preconcepto de nuestra zarzuela, pero a mí me dan unas ganas de irme al teatro de la zarzuela, que pocos sitios en el mundo tienen un teatro, eso también hay que decirlo. En 1856 se construye un teatro, un emprendimiento privado construye uno de los teatros más bonitos que tenemos hoy en Madrid, para poder disfrutar de este maravilloso género. Es realmente emocionante y tenemos que celebrarlo, tenemos que darle importancia como se merece, ¿no? Y también aceptar que son géneros que se pueden ir ayornando, modernizando. Efectivamente, de hecho, yo ahora les invito a todos los que nos están escuchando y viendo a que vayan además con toda la familia, porque a día de hoy el Teatro de la Zarzuela no solo tiene como objetivo preservar todo este género y de alguna manera actualizarlo, sino que también tiene el proyecto Zarza, que es ganar nuevos espectadores, atraer a la juventud con unas propuestas un poco más frescas, manteniendo, es verdad que la esencia original de las zarzuelas y todo el género chico, pero hablar un poco del Madrid popular de hoy, en el siglo XXI, con música antigua, ¿no? Y sí que para mí, vamos, me parece algo como muy loable, ¿no? Que se permita que la zarzuela sea un encuentro familiar en donde se puedan dar cabida a muchas generaciones y se sientan todas identificadas, ¿no? Ahí creo que es el punto clave, Raquel, que se sientan identificadas. Ya lo decía Unamuno. A principios del siglo XX, cuando se empieza a dar este boom del género chico y que empieza a caer la zarzuela grande, Unamuno decía, el género grande vive divorciado de su pueblo. Si quiere resurgir, si no quiere caer y quiere llegar a la salvación, Unamuno decía, el género grande debe bajar de las tablas y conectarse con su pueblo. Vive divorciado de su pueblo. Y bueno, esto fue lo que logró el género chico, y la verbena es un claro ejemplo, la verbena de la Paloma, de cómo llevó a escena ese vínculo tan estrecho y ese presente de su propio pueblo, ¿no? Exacto.
Esta obra fue la pionera y tras este título vendrían otros muchos después de este éxito rotundo y otros autores, ¿no? que se animarían a escribir sobre todo otras zarzuelas. Generar el reconocimiento por fin de la crítica, porque habíamos dicho que, bueno, que la crítica y sobre todo la aristocracia, aunque como leyó Raquel, se escapaban, por fin ya ese gran reconocimiento con la Gran Vía. La Gran Vía, que es con música de Chueca y Valverde, la Gran Vía se estrena en un teatrito, hay que decir que el texto era de Felipe Pérez González, se estrena unos años después en un teatro precioso que, a ver si a través de lo que nos va a leer Raquel, podemos descubrir dónde se estrenó la Gran Vía con la que el género chico llega al gran reconocimiento de público, crítica y taquilla. Era un lugar relativamente céntrico, contiguo a la plaza de Cibeles. Había en él un gran teatro, árboles y boscajes retirados para parejas misteriosas, un café y música. Gente oscura de comercio, menestrales, unos alborotadores y otros un poco cohibidos como gallinas en corral ajeno. Esto daba al paseo un aire plebeyo. Los abonados, los de siempre, miraban con cierta indiferencia irónica a los domingueros. Escrito por Pío Baroja en Las noches del Buen Retiro. Las noches del Buen Retiro. ¿Y dónde quedaba ese Jardines del Buen Retiro? Mira, Raquel. Este mapa hay que ponerse muy creativos para imaginarse lo que conocemos hoy como nuestro Madrid. Hemos hecho un puntito rojo donde dice Jardines del Buen Retiro. Ya lo veo. ¿Lo llegas a ver? Sí. ¿Sabes qué hay ahí ubicado hoy? Ya esos jardines no están más. Si tú viajaras desde fines del siglo XIX al siglo XXI, dijeras, venga, quiero ir a visitar estos jardines tan bonitos que describe Pío Baroja en Las noches del Buen Retiro, hoy allí está ubicado el Ayuntamiento de Madrid. ¿Me estás diciendo que el Ayuntamiento de Madrid era un teatro? No solo era un teatro, era uno de los jardines más preciosos que teníamos en Madrid. En realidad, antiguamente eran unos jardines reales, que bueno, con la Revolución de 1868 empezaron a ser jardines públicos, y sobre todo estos espacios, como decíamos al principio de la actividad, ¿no? Estos espacios para que los madrileños y las madrileñas disfruten de su ocio, de su tiempo libre, y estos jardines llegó a haber, sobre el paseo de Recoletos, llegó a haber 8 parques del Retiro, así como el que ves aquí, había otros 8 ubicados, donde, bueno, antiguamente estuvo el Circo Price, donde estuvo el Jardín del Paraíso, y eran espacios arbolados de acceso público, se cobraba solo una pequeña entrada, donde tenías espacios verdes para descansar del calor que hacía en Madrid en agosto, y todavía no existía el concepto de vacaciones, y tenías fuentes, unos jardines que se llamaban Campos Elíseos, por donde está el metro Goya o el metro Príncipe de Vergara, toda esa zona, tan conocida hoy como el barrio de Salamanca, que conocerán muchos y muchas de los que están escuchándonos del distrito de Salamanca, toda esa zona donde hoy está la Casa Árabe y la Puerta de O'Donnell del Parque del Retiro, allí estaba ubicado los Campos Elíseos. Eran también, al igual que estos jardines del Buen Retiro, jardines de recreo. Y cuentan que esos Campos Elíseos, vamos a dejarles para que curioseen y busquen cómo era su barrio antiguamente, allí estuvo ubicado no solo el Teatro Tívoli, donde se representaba ópera, sino también la primera montaña rusa. ¿Ah, sí? Sí. Ay, ¿ahora por qué no está? Bueno, porque el barrio de Salamanca empezó a crecer tan rápidamente que estos Campos Elíseos, estas zonas verdes, ya, imagínense, la especulación inmobiliaria viene de hace mucho tiempo, estos Campos Elíseos desaparecieron, pero estarían ubicados donde hoy conocemos el Metro Goya, la estación de Metro Príncipe de Vergara,
y sobre todo la Casa Árabe, ¿no? Esta imponente que tenemos justo enfrente del Parque del Retiro. A mí me encanta cómo Pío Baroja transmite lo que pasaba entre esas arboledas y esas sombras, ¿no? Ahí en esa época estival en donde las pasiones afloraban y ya no solo se veían las propias zarzuelas, sino que pues, cualquier viandante que pudiera estar por ahí se podía encontrar de todo entre los árboles, que ahora nos escandalizamos de lo que hace la juventud, pero aquí no se ha inventado nada. No se ha inventado. No. Y estos jardines del Buen Retiro, como decíamos, tenían un teatro, que además lo define también Pío Baroja en Las Noches del Buen Retiro. Recomiendo que lean esta novela de Pío Baroja, es preciosa si no la han leído aún. Y decía que había un teatro grande, ¿no? Efectivamente. ¿Quieres ver cómo era ese teatro grande? Ay, por favor, me muero de ganas. Teatro Felipe. Estos eran los típicos teatros de verano, es decir, que tranquilamente si viajáramos al siglo XIX en esta época del año, nos encontraríamos con el Teatro Felipe, repito, donde hoy está el ayuntamiento, donde hoy está el Museo Naval. Allí estaba ubicado este gran jardín que dentro tenía el Teatro Felipe. ¿Por qué ese nombre? Porque el que lo había colocado era el empresario Felipe Ducascal. Dijo, si me voy a tomar el trabajo, chica, de poner un teatro en el centro de Madrid, pues que lleve mi nombre, claro. Pues que lleve mi nombre. Y ahí estaba el Teatro Felipe, que como puedes ver, eran teatros de madera, la verdad que eran muy precarios en su construcción, porque además muchas veces eran teatros que se iban moviendo por distintos solares. Que hoy en día pasa como el corral que ponen todos los veranos, bueno, ahora desde el COVID no, a ver qué pasa este verano, en la Cuesta de Moyano. Totalmente. Ahora están edificando intentando recrear esos teatros de verano en distintos puntos de la ciudad de Madrid. En concreto el de la Cuesta de Moyano siempre es de autores del Siglo de Oro, el Corral de Lope lo llaman, pero que también han puesto uno en las Naves del Matadero. Quiero decir que eso que ahora se hace viene de aquí, del siglo XIX. Exactamente. Y también Felipe fue consciente, como un buen empresario teatral, del boom del teatro por horas. Y de la necesidad de que el teatro, porque además era un hombre de mucho mundo y venía mirando el teatro que se hacía en Francia, y cómo en Francia la revista ya francesa empezaba a utilizar el teatro como un vehículo para transmitir información y conocimiento. Entonces lo que deciden, siempre con una mirada también distorsionada y cómica, ¿no? Y esto cuajó perfectamente con el teatro por horas. Hacer una mirada sobre lo que sucedía en los acontecimientos madrileños, pero con una mirada cómica y siempre buscando la alegoría. Así que decidió presentar por primera vez la Gran Vía. ¿Qué fue lo que sucedió aquella noche cuando en 1886 se levantó el telón en el Teatro Felipe? ¿Qué vieron los espectadores y las espectadoras? Vieron sobre el escenario un tema que los tenía paralizados, repito la fecha, 1886, julio, hacía un calor, vieron la construcción de la Gran Vía. Este gran debate que se estaba dando, que era si se construía una Gran Vía o si se dejaba la esencia de Madrid, ¿no? Que eran esas callecitas. Pero no eran gente de a pie discutiendo sobre si había que construir la Gran Vía o no, eran las propias calles. Se levantó el telón y lo que vieron los espectadores fue a la calle Caballero de Gracia, vieron a la señal municipalidad. Hay una escena preciosa, yo calculo que muchos de los que estamos hoy aquí habremos visto alguna vez algún montaje de la Gran Vía, si no, si te están despertando la curiosidad, en YouTube encuentras un sinfín de puestas en escenas de este texto, que además lo que me encanta es cómo se ve en un momento a la señora municipalidad intentando parir la Gran Vía, pero el parto se complica, entonces todos se van a pasear por Madrid, Caballero de Gracia, bueno, están los motines de las calles que no quieren que se construya la Gran Vía. Bueno, fue una idea maravillosa, un éxito absoluto, llegó a estar representada a la vez en 5 teatros en Madrid. ¿Qué me dices? Es decir, que si tú llegabas a la puerta del Teatro de Felipe y no tenías entrada, sabías que te podías hacer unos metros más, irte hasta el Apolo o hasta el Teatro El Dorado, que también se iba a estar representando la Gran Vía. No, sin duda, Choca además revolucionó toda una manera de hacer, porque los protagonistas pasan de ser personajes de a pie, seres humanos,
a trabajar la cosificación, que también era una influencia que venía del teatro italiano y francés, ¿no? Como una apuesta más vanguardista, en donde el protagonista era un elemento, era una calle, ¿no? Era algo tan... personalizar un objeto o personalizar un espacio era algo que poco se había hecho antes, ¿no? Y sobre todo siempre pues desde algo muy, muy cómico. En este caso, darle todo un protagonismo fue una revolución. Fue una renovación y además, bueno, de más está decir que Chueca era un personaje sumamente popular en la época, bueno, hoy también lo es con su estación de metro. Claro que muchos no saben efectivamente que Chueca fue un autor. Exactamente, y hay una anécdota preciosa, que para que veas también la repercusión que tuvo la Gran Vía a la hora de popularizarse y ser reconocida por la gente que vivía a finales del siglo XIX en Madrid. Chueca viajaba en tranvía. Ajá. Le encantaba viajar en tranvía, le encantaba asistir a las verbenas, le encantaba viajar también en bicicleta para estar en contacto, como le había pasado a De la Vega con la verbena de la Paloma. Sabían que la inspiración estaba en las calles. Entonces les encantaba transitar las calles buscando esa inspiración para dar la mayor fidelidad posible a la hora de hacer sus obras. Chueca, un día, ya estrenada la Gran Vía, ya tenía sus buenos dineritos de todo lo que le había otorgado la Gran Vía y el éxito. Piensa que la Gran Vía se representó hasta en París. Madre mía. Fue un éxito absoluto. Bueno, Chueca iba en el metro y le roban la cartera. Uy, los rateros de la época, que no vienen de ahora, no. Los rateros le roban a Chueca. O sea, un escándalo absoluto. Imagínate el escándalo que se genera, que llega hasta la prensa. Era un personaje tan popular que los periódicos de la época debatían de cómo está Madrid, que le han robado al pobre Chueca. Un día Chueca regresa a su casa y se encuentra que en la puerta de su casa hay una cajita donde encuentra que adentro estaba su cartera. Los rateros le devolvieron la cartera. Estaba su cartera con todo el dinero adentro que le habían robado. No le habían quitado, pero ni nada. Ni un céntimo. Ni un céntimo. Y una carta. La carta decía que le pedían disculpas por haberle robado la cartera y todas las molestias que esto pudo haberle ocasionado. Que le dejaban el dinero, que se tomaban sí el permiso de llevarse el retrato. Parece que adentro de la cartera de Chueca había una foto de él y que eran tan admiradores de Chueca que se habían quedado con su foto. ¿Quiénes firmaban esta carta? Rata 1, Rata 2 y Rata 3. Exactamente. Los rateros le devuelven el dinero y encima lo firman con los míticos personajes que habían creado en la Gran Vía. Que el propio Chueca había retratado esos rateros de las callejuelas de Madrid en su propia zarzuela. Es decir, que me parece divertidísimo ver cómo la Gran Vía y esta gran escena, esta gran jota de las ratas, luego se cola en la propia vida de Chueca y son rata primera, rata segunda y rata tercera, los personajes, los que firman y encima le devuelven el dinero. Muy honestos. En este caso el arte revolucionó, ¿no? Hasta los propios rateros se replantearon su propia conciencia. ¿Te gustaría escuchar cómo era ese...? Ay, por favor. A ver, vamos a intentar hacerlo de nuevo. Vamos a ponerlo un poquito. Yo voy a hacer todos los pasos que me enseñó Fernando, así voy de nuevo y escuchamos esta J. Vamos de nuevo. ¿Pusimos lo del audio? No puse lo del audio. Vale. No, es que estoy aprendiendo hoy un montón de cosas. Ya está lo de compartir audio. Perfecto, ya quedó ahí grabadito. Y vamos a esta J que tan famosa se hace. Cuentan que hasta el propio Nietzsche habló de esta J de las ratas. Y la vamos a escuchar porque me parece maravilloso. Uy, no está saliendo, ¿no? Bueno, vamos de nuevo, no pasa nada. Está tardando en cargar. Vamos a ponerla de nuevo. Despacito, sin apurarla.
Y no sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, alguna duda o algún chascarrillo que les haya gustado O si especialmente. vieron alguna representación de la Gran Vía, o bueno, de la verbena de la Paloma. Claro. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, va a empezar. Está muy de miércoles mi ordenador, ¿eh? Pero le damos paso. Y ahí está. Ahora la escuchamos. Gracias, Begoña. Escuchen la letra porque es maravilloso. Soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero. Siempre que nos persigue la autoridad, es cuando muy tranquilos timamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del saladero. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para un día. A muchos les parece que nuestra carrera sin grandes estudios la sigue cualquiera. Pues vean ustedes lo que es más preciso para ser licenciado sin ir a presidio. Para ser licenciado sin ir a presidio. Y ahora van a contar lo difícil que era hacer el máster para ser ratero. El máster para ser ratero. Para empezar la carrera, hay que tener vocación, yendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, yendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, porque aquí tan solo se puede apreciar lo que vale luego tener libertad, por más que sabiendo, siempre digo yo, vivan las cadenas y parecen buenas que son de reloj. Si parecen buenas, son de reloj. Bueno, hay que... además me parece maravillosa la... Ay, se acopló algo, ¿no? Está. Las letras, ¿no? También el tipo de espectador que estaba ahí tan activo también a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y poder seguir esa narración. Efectivamente, de hecho, claro, al final el género chico, en este caso la jota, que me recuerda, no deja de ser el género musical popular por antonomasia de España, que a veces, ¿no? Muchas veces envidiamos a Broadway, ¿no? Y las superproducciones musicales. No, nosotros tenemos nuestro propio género musical. Y es este, ¿no? Y que baja de la ópera, con esa cosa tan lírica que a veces nos cuesta entender el diálogo, a la zarzuela, que lo que hace es poner música a un diálogo muy, muy popular y muy cotidiano. Y es una habla muy cotidiana, con, por supuesto, esa picaresca que tiene el autor de reflejar con poética lo que sucedía, ¿no? Es maravilloso. Bueno, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras. Nosotras nos pasaríamos horas escuchando zarzuela. Teníamos aquí material para otra hora más. Podríamos hacer la segunda parte y descubrir también personajes maravillosos y analizar también cómo el género chico empieza a darle lugar a muchos personajes femeninos de la época, de esas mujeres trabajadoras que también llegaban a Madrid y tenían muchísimo para decir, y es a través del género chico y de la zarzuela que se les da voz. También, es un lado muy interesante para analizar el rol de la mujer en el género chico. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún recuerdo también? Me encantaría que si alguien ha ido al teatro a ver alguna zarzuela, si alguien ha visto alguna versión de la Gran Vía o de la Verbena de la Paloma, que también nos pueda contar sus impresiones, o algún recuerdo, porque también a veces sucede que alguien te dice, yo me acuerdo que mi abuelo me tarareaba las canciones. ¿Hay alguien? Nina y Raquel, Belén y Raquel, perdonadnos, pero es que nos hemos comido el tiempo y es que tenemos una clase y nos van a cortar. Entonces, perdonad, no podemos dar turno de palabra,
No pasa nada. Lo único que os podemos dar es esto. ¡Gracias! Que muchísimas gracias. Perdonadme, pero es que entra la clase y es que va a cortar la conexión. Muchísimas gracias. Feliz semana de San Isidro. Disfrutémosla con responsabilidad, con cuidado, pero con ese espíritu tan festivo siempre llevándolo adelante. Ha sido muy ameno. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Y os volveremos a invitar. Claro que sí. Feliz semana. Hasta la próxima. Sed felices.